Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes en la sala, a las personas que nos siguen por redes sociales. Un gusto, Alejandro Vega, del Proceso de Control Ambiental, cédula 3-409-557. El día de hoy traemos un producto el cual se ha venido construyendo gracias a la participación ciudadana, a grupos organizados, a la parte institucional, que es el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Cantón de Pocosí. Esto gracias a un apoyo que ha habido por parte del programa de BALAC, claramente la dirección que se ha tenido por parte de BALAC y de la UICN, y propiamente también de Biomatec, que son los compañeros que nos van a dar hoy la presentación de fondo de lo que es el plan de adaptación. Para nosotros como control ambiental es vital el hecho de comenzar ya a trabajar esta línea de implementación del plan que fue construido, del producto que traemos el día de hoy. Por ello, solicitamos que una vez dada la presentación de fondo, evacuadas las posibles dudas que ustedes tengan, se tome el acuerdo del Consejo de aprobación de este plan para iniciar esta fase propiamente de implementación, de trabajo a nivel del cantón con todos los grupos y de instituciones que están incluidas a la ardua labor que es realmente que adaptemos nuestro cantón ante el cambio climático. De igual manera, sería muy bien visto el hecho de continuar todavía con este apoyo que nos ha estado dando el programa BALAC. Tenemos presente al compañero Aris, representante del programa. Al final podemos dar acá un espacio también para hacer esta referencia, pero sí, todo este apoyo que ha dado de BALAC a la municipalidad, gracias a una carta de intenciones que hubo en su momento, que dio la apertura a todo este trabajo que se ha venido realizando, una vez aprobado por ustedes el día de hoy, después de esta presentación bastante enriquecedora, podemos continuarlo con ellos. Entonces la idea es seguir esta misma línea. Agradecer nuevamente este espacio y sin más, para no quitar más tiempo a la presentación, doy el espacio a Andrea Robles, la compañera de la empresa Biomatec. Bueno, buenas noches a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que todo, agradecerles por el espacio para poder hacer esta presentación. Mi nombre es Andrea Robles Girón, cédula 1-1345-0256. Ok, la idea del día de hoy es justamente poder presentarles los principales resultados y análisis. Como dijo Alejandro, todo este proceso se ha hecho de forma participativa, tanto con las comunidades, las fuerzas vivas en los territorios, también con las instituciones, desde espacios como el CCCI o el Comité de la Dimensión Ambiental Específico, y realmente ha sido, lo que van a ver, ha sido producto de un esfuerzo y una reflexión colectiva que se ha tenido de las diferentes partes involucradas dentro del cantón. Primero quería empezar por qué es importante un plan de adaptación para el cambio climático. Es muy importante poder identificar justamente cuáles son esas vulnerabilidades que existen dentro de los territorios, ¿verdad? Para realmente tratar de reducir esa vulnerabilidad y poder enfrentar un desarrollo que sea inclusivo, pero que también pueda tener resiliencia ante las principales amenazas climáticas que enfrentamos en el mundo. Los planes de adaptación básicamente lo que buscan es lograr anticiparnos a todos esos efectos que el cambio climático puede tener dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, antes, hace unos años, podíamos en algún momento entender cuáles eran los momentos de las estaciones, cuándo llovía, cuándo era una época seca. La agricultura y el sector agro para el cantón es de suma relevancia y para el país, me atrevería a decir realmente, y nuestra seguridad alimentaria depende de esa comprensión de esos patrones. Una vez que esos patrones se han visto alterados por efectos climáticos, hay muchos impactos en nuestros medios de vida, en nuestra subsistencia. Básicamente lo que necesitamos es identificar justamente, o lo que se propone metodológicamente hablando, es poder identificar qué son esas cosas propias del cantón de Pocosí versus esas proyecciones climáticas. ¿Para qué? Para poder realmente tomar medidas desde ahora y tratar de procurar sostener la vida en sí misma dentro del territorio, basada en nuestros ecosistemas, pero también basada en las personas como un centro. Algo importante, ¿verdad?, es que adaptación, cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas,
tenemos que reconocer que justamente los servicios ecosistémicos lo que nos permiten sostener la vida, ¿verdad? Es gracias a todo lo que conocemos, el agua que nos dan los ecosistemas, que podemos realmente garantizar y sostener la vida. Y es por eso que es importante lograr preservar los ecosistemas, porque al final terminan siendo la principal barrera de adaptación del territorio. ¿Por qué adaptación basada en ecosistemas dentro de un plan? Porque al final necesitamos reconocer, ¿verdad?, cómo esas medidas o cómo esas barreras que nos protegen ante las amenazas climáticas, si las seguimos protegiendo, nos dan la capacidad de seguir sosteniendo la vida de las personas y los medios de vida dentro del territorio. Algo importante es justamente cómo buscamos fomentar la participación, ¿verdad? Parte del plan de adaptación se basó en la participación de diferentes actores, principalmente reconociendo qué grupos son más vulnerables: las mujeres, los niños, las niñas, las personas adolescentes, las personas con discapacidad, las personas migrantes. Y es a partir de ese análisis que logramos realmente que el plan de adaptación pueda responder realmente a las particularidades propias del cantón en el reconocimiento de esa realidad socioeconómica del territorio, pero también ambiental y con las proyecciones climáticas. Ok, para dar un poco de contexto, como conocen, a nivel internacional hay muchísimos marcos internacionales que impulsan procesos como los planes de adaptación ya más aterrizados en los cantones. Está el Acuerdo de París, está la Convención de Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en materia de gestión del riesgo el Marco de Sendai. A nivel nacional tenemos el plan de adaptación como uno de los principales marcos políticos que buscan cómo Costa Rica, ante los desafíos climáticos que tiene, podemos realmente generar medidas, ¿verdad?, que me permitan adaptarme en un periodo de tiempo a partir de las proyecciones climáticas. Algo importante es también cómo en el marco internacional y nacional se encuentran las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Y también justamente el análisis de la región Huetar Caribe para el caso de Popocatépetl. Como les decía inicialmente, la adaptación basada en los ecosistemas básicamente lo que busca, a diferencia de la conservación tradicional, es realmente poner a las personas en el centro, y esto ha sido parte muy importante del proceso que hemos desarrollado. Es al final, con ese entendimiento de qué hacen las personas dentro del territorio, sus particularidades sociales, demográficas, económicas, donde realmente las medidas de conservación y de protección a los ecosistemas tiene un sentido, porque no podemos hacer conservación dejando de lado a las personas. Muchas veces eso ha pasado en la vida, en la historia, y realmente no es sostenible. Es por eso que las medidas que hemos venido construyendo consideran este enfoque como esencial, y también justamente como en la protección de los hábitats, ¿verdad?, ya sean costeros o sean de bosque. Básicamente lo que buscamos también es cómo eso beneficia a las personas de forma directa y concreta. Durante las fases de la construcción del plan, les resumí 4, porque realmente eran más, pero en el marco del proyecto que hemos venido desarrollando, tuvimos un primer momento que es la gobernanza. ¿Quiénes deberían estar liderando e involucradas en esta construcción? Porque al final esa es la base para la implementación. ¿Quiénes deberían de forma participativa integrar sus voces dentro del documento para realmente garantizar que es un documento y medidas, que es aún más importante que el documento, que realmente respondan a las particularidades e incluya toda la diversidad de voces dentro del territorio? Y ahí hablamos de gobernanza multinivel. En una segunda fase hicimos un proceso de caracterización. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales en los ecosistemas? Pero además, ¿cuáles son esas características sociales, económicas y demográficas del cantón que me permiten entender dónde estamos parados y paradas, ¿verdad? Y un poco poder decir, ok, esta zona es más vulnerable porque la vulnerabilidad climática, y algo importante, no es solamente un tema ambiental. Yo siempre digo que cuando hablamos de cambio climático tenemos que salirnos un poco de los hilos de conocimiento que tenemos y realmente poder integrar una mirada mucho más amplia. Los riesgos climáticos solo profundizan
las desigualdades estructurales, sociales y económicas que hay dentro de un territorio. O sea, si tenemos a personas agricultoras en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Per se, porque no tenemos capacidad de apoyo para ellos y ellas, para poder generar, estimular la agricultura local, etcétera. Cuando vienen las amenazas climáticas, lo que hace es profundizar esa desigualdad. En esta fase, básicamente, fue poder comprender eso. ¿Cuáles son las amenazas del territorio? ¿Cuáles además son esas vulnerabilidades propias, sociales y económicas del territorio, a partir también con un foco muy especial en el sector productivo? Pero además, ¿cuáles son los impactos que viven las personas en sus territorios? Eso lo que nos permite es poder tener un entendimiento de justamente los efectos que tiene en las personas y en los procesos productivos propios del cantón, los efectos climáticos para Pocosí. Sumado a eso, tenemos una tercera fase donde desarrollamos un plan de acción. El plan de acción lo hicimos de forma conjunta, incluyendo las voces de los territorios, pero además con todas las instituciones del CCCI, para realmente poder garantizar que tenían viabilidad, ¿verdad? Vamos a ver, el plan de adaptación, los planes de adaptación climática siempre son un reto. Bueno, no soy experta en mitigación, pero en adaptación siempre van a ser un reto, tienen que ser ambiciosos, porque al final realmente lo que se nos presenta, lo que vivimos hoy, pero además las proyecciones futuras del clima requieren ambición, requieren articulación, y es por eso que el proceso participativo multinivel lo que me permite realmente es poder integrar ese análisis, pero además ponerle un poquito de techo un poco alto, ¿verdad? A veces puede parecer ambicioso, pero estoy segura que en los procesos de articulación institucional que ya se desarrollan en el cantón van a poder seguir desarrollándose a su forma. El plan de acción entonces tiene un marco estratégico de una visión cantonal que les vamos a presentar, que se construyó con las personas de las comunidades, con las instituciones, pero además un marco estratégico con ejes que son claves para el sector a partir de los impactos y para el cantón. Y además de eso, cada uno de los ejes cuenta con objetivos específicos y medidas de adaptación. Estas medidas de adaptación se construyeron de forma conjunta con los insumos de las comunidades, con medidas de adaptación estructurales desde todos los lineamientos del MINAE junto a la DSC, y con todo este enfoque de adaptación basada en ecosistemas que ha venido desarrollando EVALAC en el territorio. De esta forma, ese plan de acción está vinculado a estos tres insumos que de forma conjunta con las instituciones desarrollamos, y actualmente nos encontramos en la última fase, que es la fase de socialización. De hecho, hoy terminamos de presentar en Tortuguero los principales resultados. Ayer estuvieron la gente con la que trabajo en La Rita, y en Guapiles el día previo. Voy a empezar un poco por la gobernanza multinivel. ¿Por qué es importante? Porque al final no podemos pretender que las políticas, los planes o los programas que desarrollamos caigan como cascada hacia los territorios si los programas no responden realmente a las necesidades de las personas. Cuando hablamos de una gobernanza multinivel es básicamente entendiendo el rol que tienen las instituciones y las autoridades locales, pero también cómo eso debe dialogar con las necesidades de los territorios a través de las voces de las personas que realmente están viviendo los principales impactos. Entonces, entendemos que en este enfoque de gobernanza, ¿verdad?, lo que se busca es tener y garantizar una participación que sea inclusiva y equitativa, que promueva, ¿verdad?, justamente que esas medidas o esas soluciones basadas en la naturaleza logren tener una perspectiva técnica, pero también que integre las voces de las personas en los territorios y ustedes, que son sumamente importantes, que es esa voluntad política de poder desarrollar este plan dentro del territorio. Un poco para que vean cómo está constituida la gobernanza. La gobernanza obviamente tiene un ente sombrilla, llamémoslo así, que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Con ellos y ellas empezamos este camino y este proceso desde agosto, si no me falla la memoria, y es con ellos y ellas, con ese reconocimiento de que la adaptación al cambio climático requiere articulación interinstitucional. No es posible, no van a haber una medida que solo tenga un actor en el territorio, porque al final son medidas
que tienen una complejidad, ¿verdad? Y que requiere esa articulación por los retos de recursos económicos que tienen las instituciones, humanos también, pero también porque al final el nivel de complejidad requiere una perspectiva que involucra a todas las instituciones. Dentro del Consejo se creó la dimensión ambiental, que tiene este enfoque mucho más técnico, instituciones que están mucho más cerca, ligadas, por decirlo así, a todos los aspectos ambientales del territorio. Sumado a esto tenemos dos otros grandes grupos que son sumamente importantes, el Foro de Participación de Fuerzas Vivas Distritales, ¿verdad? Al final, ASADAS, asociaciones de desarrollo, asociaciones vinculadas a los parques nacionales, grupos de mujeres, grupos de personas agricultoras. Al final son ellos y ellas quienes también requieren, ¿verdad?, al final la implementación de las diferentes medidas y además son partícipes de forma activa dentro de las mismas. Y por último, no menos importante, están ustedes, que son el Consejo Municipal y la Alcaldía, donde Gustavo inicialmente había venido a hacer una presentación acerca del trabajo que estábamos desarrollando y que tienen un alto valor. Realmente su rol es político y la voluntad política es sumamente importante porque al final un plan de adaptación, si bien el responsable es la municipalidad, realmente es una transversalización de lo que la municipalidad ya hace en sus diferentes áreas. No es el área de control ambiental la responsable de la implementación, como tampoco es la municipalidad en sí misma, pero al final ustedes tienen ese peso sobre sus hombros, que es cómo le damos voluntad política a esto, pero además cómo garantizamos presupuestariamente y programáticamente que todas las áreas de la municipalidad se involucren en el desarrollo de las diferentes medidas. Ok, un poco los principales resultados que me van a permitir explicar un poco el marco estratégico del plan. Las principales amenazas dentro del territorio vinculadas con el ente climático, llamémoslo así. Entre ellas están las fuertes precipitaciones e inundaciones pluviales. Cuando estábamos haciendo trabajo de campo, recuerdo vivirlas en carne propia, todo inundado Guapilas. Olas de calor, tormentas tropicales, huracanes y vendavales, elevación del nivel del mar, deslizamientos, incendios forestales, sequías, entre algunas otras. Creo que poder entender las amenazas en su frecuencia y magnitud, eso quiere decir, hicimos un análisis de cada cuánto aparece y cuando aparece a cuántas personas impacta o cuál es el nivel de pérdidas y daños, llamamos en el mundo climático, que tiene ese evento dentro del territorio. Cuando hay un evento hidrometeorológico, cómo se manifiesta en cantidad de agua, por ejemplo, que cae, cuánto dura, pero además cuánto afecta la infraestructura, a las personas en los territorios, asentamientos informales, transporte, accesibilidad. Eso me permite poder entender cómo las amenazas han venido cambiando a lo largo del tiempo por los efectos climáticos. ¿Cuáles fueron los principales impactos y sectores productivos que las personas identifican dentro del cantón? Claramente el mayor y principal es el sector agrícola y ganadero, donde básicamente han estado viviendo situaciones de estrés hídrico, riesgo alimentario, reducción de capacidad productiva, inclusive muerte de ganado, vulnerabilidad con respecto a la seguridad alimentaria de sus familias, principalmente las mujeres, reducción de polinizadores, aumento en los costos operativos y aumento en los precios de escasez de los productos. Esos son algunos de los impactos que salieron del proceso de análisis. Otro sector que también está altamente impactado es el sector pesquero, donde podemos identificar contaminación de agua, alteración de ecosistemas, reducción de especies, baja disponibilidad de los productos. También está el sector turismo, donde podemos ver cómo hay un acceso limitado a las zonas por las lanchas, principalmente en la zona de Tortuguero y Colorado. Afectación en el desove de las mismas tortugas, que es un atractivo turístico y por ende tiene un impacto dentro de la actividad económica, y una disminución de la belleza paisajística. En materia de transporte, definitivamente tanto en lanchas como en tierra, llamémoslo así, en el transporte terrestre hay una afectación significativa,
y en comercios, claramente por las inundaciones, cierres de locales en estos momentos, pérdida de ingresos por esos cierres, etc. Ok, a partir de este mega resumen que les hice, porque realmente cuando ya tengan el documento en sus manos son como 70 y algo de páginas, les voy a presentar el marco estratégico. Como les comentaba, la visión cantonal se construyó de forma participativa con el territorio, donde los ejes comunes principales en todas las comunidades eran tener conciencia comunitaria, el compromiso de las personas jóvenes, el acceso al agua como uno de los principales temas recurrentes, reforestación y el compromiso del gobierno local. En esa construcción, que realmente fue una dinámica de construir un sueño, cómo soñábamos nuestro futuro a nivel del cantón, ¿verdad? Se salió la siguiente visión: ser un territorio resiliente que satisfaga las necesidades de la población mediante la articulación inclusiva entre la ciudadanía, la juventud comprometida, la interinstitucionalidad pública y el sector privado, promoviendo la adaptación al cambio climático a través de conservación y restauración de sus ecosistemas. Visualizamos un cantón verde organizado, una comunidad consciente y capacitada ante los desafíos climáticos, donde el acceso al agua, la reforestación, la producción sostenible son prioridades. Un gobierno local articulado y participativo que impulsará soluciones tecnológicas y fomentará la equidad y el bienestar de todas las personas, promoviendo un desarrollo en armonía con el entorno natural hasta el 2030. A partir de esta visión, creamos un marco estratégico. Algo importante es que el marco estratégico tiene 4 principios orientadores. El primero es garantizar la participación comunitaria y fomentar esa gobernanza multinivel, porque entendemos que todas las medidas que están establecidas y los objetivos necesitan ambas cosas como esencia para poder desarrollarse. Entonces, es uno de los principios orientadores. El segundo principio orientador es la cultura local y el conocimiento tradicional. El reconocimiento del entendimiento de las comunidades afrodescendientes, por ejemplo, sobre su territorio, sobre sus costumbres, es esencial para realmente garantizar un proceso de adaptación que responda a las particularidades culturales de cada uno de los grupos. El tercero es la sostenibilidad de los medios de vida. ¿Cómo hacemos medidas que realmente garanticen que las personas pueden seguir generando sus actividades económicas en el territorio y por ende bienestar para sus familias y para la comunidad? Por cuarto, género e interseccionalidad, donde básicamente lo que buscamos es el reconocimiento de que las mujeres vivimos de forma diferenciada todos los impactos con respecto al cambio climático. Seguidamente, para no sé ya cuánto me queda, contarles el marco estratégico. Básicamente el marco estratégico lo que busca es tener grandes ejes de trabajo, ¿verdad? Como los principales, que resumen cuáles son los principales impactos del territorio y vulnerabilidades. El primero de ellos es infraestructura verde, resiliente e inclusiva. El segundo de ellos es agricultura y ganadería sostenible. El tercero responde a turismo sostenible. El cuarto es la conservación y restauración de los ecosistemas. El 5 es la institucionalidad y gobernanza, y el eje 6 es la participación intersectorial. Es importante que en el marco de este plan estratégico o este marco estratégico de planeación, todo está basado, ¿verdad?, justamente en el marco o las políticas vinculantes tanto a nivel internacional mencionadas al inicio de esta presentación como del marco nacional, y que claramente está basada en ecosistemas, y es por eso que es sumamente importante poder reconocer ese ligamen que tiene las medidas con justamente medidas de conservación y protección. Como primer eje teníamos infraestructura verde, resiliente e inclusiva, donde básicamente se busca fomentar la planificación, construcción de infraestructura verde, que integre soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los riesgos climáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando yo les contaba que los ecosistemas nos protegen, ¿cierto? Son como que nos abrazan ante las diferentes amenazas. Cuando tenemos una zona meramente asfaltada, con puro concreto, me río por cosas de mi pasado, perdón. Sencillamente no hay capacidad de resiliencia.
Cuando a esa zona asfaltada le ponemos árboles, ¿qué pasa? Hay otros nutrientes que pasan por la tierra, se encuentra una capa vegetal, ¿verdad? Las personas en sus olas de calor y sequía se sienten más frescas porque pueden ir debajo de un árbol a reposar y por ende la ciudad se siente más fresca, pero además tiene mayor resiliencia. Entonces, cuando hablamos justamente de infraestructura verde y resiliente, es cómo podemos incorporar dentro de lo que ya existe condiciones de cómo traemos esa protección que nos dan los ecosistemas a áreas, por ejemplo, como la ciudad. Cosas importantes aquí es la implementación de infraestructura verde que sea multifuncional, restauración de la conectividad de los ecosistemas claves. A veces las ciudades invaden conexiones entre los ecosistemas, pero si generamos canales, por decirlo así, de conectividad entre diferentes ecosistemas, también aseguramos preservar los ecosistemas que ya existen dentro del territorio a su alrededor. Gestión integrada de agua y saneamiento, esto es sumamente importante, ¿verdad? De justamente las personas, una de sus principales afectaciones tenía que ver con el manejo de agua pluvial. Y entonces, ¿cómo garantizamos en las nuevas construcciones realmente tener un adecuado manejo del agua? Hay una serie de indicadores para cada una de las medidas construidas. Cada una de las medidas construidas tiene un enfoque interinstitucional, ¿verdad? Requiere de múltiples instituciones para poder desarrollarse. Cosas importantes es que el sistema de monitoreo y evaluación de este eje se enfoca principalmente en que haya una planificación y una implementación de medidas que reduzcan brechas, ¿verdad? Y que fortalezcan la equidad en acceso, por ejemplo, para personas con discapacidad, por ejemplo, en acceso en materia de salud. Y tiene un gran enfoque en cómo también las mujeres tenemos que tener un nivel de participación diferenciado dentro de este eje. Uno de los ejes más importantes, me atrevería a decir, es el de agricultura y ganadería sostenible. Básicamente lo que buscamos es esa transición de cómo los sistemas agrícolas tradicionales que conocemos, ¿verdad?, podemos incorporar medidas que permitan que sean sostenibles y resilientes en el tiempo. Cómo realmente podemos asegurar la seguridad alimentaria, reducir inclusive las emisiones de gas efecto invernadero, ¿verdad? Pero además cómo hacemos una agricultura que esté ligada a los ecosistemas y no tener zonas muy planas y muy amplias, ¿verdad?, donde realmente perdemos la conectividad entre los ecosistemas que mencionábamos inicialmente. De igual forma, este eje cuenta con una serie con 4 medidas. Esas medidas tienen una serie de indicadores, ¿verdad?, que al final lo que buscan es permitir evaluar esa inclusión de cómo podemos tener para el sector agro y ganadero oportunidades, recursos y nuevas tecnologías que le permitan al sector ser sostenible y resiliente. Y esto es, creo que, uno de los principales retos a nivel cantonal que se puede tener. Como tercer eje está el turismo sostenible, el que busca básicamente es proteger los recursos naturales del cantón que ya son un atractivo actualmente, ¿verdad?, principalmente en la zona de Tortuguero, pero cómo podemos realmente garantizar que ese turismo es respetuoso con los ecosistemas. Como las lanchas, decían, las lanchas pasan y todos los animales huyen, ¿verdad? ¿Cómo realmente podemos garantizar que todas las personas operadoras de servicios de turismo pueden tener otro nivel de comportamiento y cómo lo podemos impulsar a través de mecanismos de sensibilización, capacitación a las personas que se dedican a esta actividad económica? De nuevo, en el sistema de monitoreo y evaluación para este eje, lo que buscamos es, de nuevo, tener acceso a las oportunidades, acceso financiero, ¿verdad?, y acceso a, normalmente, tener nuevas y mejores instalaciones. Hablaban muchísimo en Tortuguero, por ejemplo, de cómo es importante también reconocer cómo podemos generar senderos que sean más respetuosos con la biodiversidad local. ¿Ya ahí? No, ahí. El cuarto eje es conservación y restauración de ecosistemas. Básicamente lo que busca es preservar y restaurar los ecosistemas que son críticos dentro del cantón.
como los humedales, manglares y bosques, para poder fortalecer, ¿verdad?, justamente esa capa, por decirlo así, o esa barrera que les mencioné, que nos potencian los ecosistemas. Básicamente está muy enfocado en la gestión del recurso hídrico o del agua, ¿verdad? Cómo podemos realmente garantizar el acceso al agua potable, cómo podemos realmente poder hacer restauración y conservación de ecosistemas, tanto terrestres como costeros, y cómo podemos generar un manejo sostenible de todas las zonas de recarga hídrica y las áreas inundables en el territorio. Los indicadores de este eje al final lo que buscan es garantizar que hay un acceso equitativo al agua potable, ¿verdad?, que dentro de estos procesos de gestión del recurso hídrico se garantiza la participación de todos los territorios en su gestión, y cómo se involucra justamente en la gestión y conservación de los ecosistemas en la toma de decisiones. El quinto eje es la institucionalidad y la gobernanza, donde básicamente lo que buscamos es garantizar que se implemente de forma efectiva y sostenible las acciones adaptativas. Las acciones adaptativas se van a ver muy lindas en este papel y en esta presentación, pero requieren al final de una gobernanza, que eso quiere decir de ese compromiso político, técnico, institucional y de las comunidades para realmente garantizar que son viables y que se van a llegar a implementar y realmente a tener efectos de mitigación, ¿verdad?, ante los efectos adversos del cambio climático a las comunidades en sí. Lo que busca justamente es también lograr identificar. Yo sé que hay un reto financiero, pero también hay oportunidades financieras. Hay oportunidades en el marco internacional de financiamiento, y con este plan ustedes van a poder tener un respaldo de que las acciones a las que les están buscando financiamiento tienen una coherencia dentro de las políticas internacionales, dentro de la normativa nacional, y que hay una plataforma institucional articulada, pero además que incluye las voces de las comunidades. Y es por eso que este eje es sumamente importante, y me atrevería a decir que transversal del proceso, porque básicamente es también cómo incorporamos todos los aspectos climáticos que estamos revisitando dentro de la planificación y el ordenamiento territorial. Creo que eso es uno de los grandes puntos que salió dentro de las comunidades, es cómo es necesario revisitar cómo ordenamos nuestro cantón y cómo realmente dentro de ese nuevo ordenamiento tenemos una perspectiva que integra los principales impactos climáticos que las personas identificaron. En este eje, que es un poquito más largo, ven, hay un pedacillo cortado por allá, básicamente lo que se busca es evaluar la integración de la adaptación climática dentro de la institucionalidad local, dentro de cómo logramos generar procesos de inversión en las medidas de adaptación basadas en los ecosistemas y cómo realmente podemos garantizar la participación de diferentes sectores en la toma de decisiones. Y por último, no menos importante, el último eje es participación intersectorial, porque claramente todas las medidas necesitan articulación intersectorial. Algo importante es que aunque el sector privado no participó en este proceso en particular, parte de las líneas de acción está vinculada justamente a ese acercamiento. Si tenemos un reto económico para poder implementar medidas, aquí hay un montón de empresas que de fijo tienen sus procesos de responsabilidad social y de sostenibilidad, y ustedes como motor, autoridad de este cantón, también tienen la posibilidad de ir y tocar puertas y poder buscar acceso a financiamientos diferentes, de diferentes formas. También creo que lo bonito de los planes de adaptación climática es que nos proponen nuevas cosas a las que hemos venido acostumbrados y acostumbradas a hacer. Muchas veces cuando uno trabaja con la institucionalidad dice es que las comunidades quieren que todo les llegue, ¿verdad? Las soluciones les lleguen, y solamente están ahí pidiendo más soluciones. Pero también nos pasa a todos y todas en lo que hacemos, y a veces hay que salirnos de esa caja en la que estamos metidos de pensamiento y realmente encontrar cómo esa intersectorialidad podemos ampliarla, a quiénes tenemos que involucrar, cuáles son esas formas de alianzas estratégicas que tenemos que desarrollar con otros actores no tradicionales tal vez, para poder realmente garantizar que la medida puede ser implementada y que puede tener sostenibilidad en el tiempo. Algo importante es justamente cómo fortalecemos las comunidades en materia de gestión del riesgo, y esto es sumamente importante para el cantón.
En materia de gestión del riesgo es muy importante poder empoderar a los comités comunitarios de emergencias con respecto a esta información, no solamente involucrarles, sino realmente hacerles actores y actrices protagonistas de esta historia. Les voy a contar una historia. Cuando estábamos en Tortuguero, me acuerdo que una gran preocupación que tenían era ¿cómo salimos de aquí? Nosotros estamos aquí aislados y cuando aquí pasa algo o exceso de lluvia o sequía, el medio de transporte son lanchas. No hay forma, estamos atrapados, básicamente nos decían, ¿verdad? Y creo que entonces en temas de gestión del riesgo es sumamente importante poder también llevarlo a otros espacios y poder fortalecer la forma en la que hacemos gestión del riesgo dentro del municipio. Los indicadores basados en este eje básicamente lo que buscan es evaluar la efectividad de esos espacios donde se concentran o se concretan esas alianzas y cómo promovemos ese diálogo de la adaptación para realmente garantizar la resiliencia del cantón. No sé cuánto llevo, pero creo que me quedan conclusiones y recomendaciones. Ok, como principales conclusiones. Pocosí enfrenta totalmente desigualdades estructurales, ¿verdad? Hay una alta exposición a los riesgos climáticos, como les mencionaba. Hay comunidades que se encuentran aisladas o que tienen acceso limitado a servicios básicos, ¿verdad? Siendo Colorado, y aquí sí quiero ser muy enfática, la zona con mayor riesgo. Es irónico porque es la zona con mayores ecosistemas, si lo vemos así, pero también por sus condiciones de exposición del territorio, pero además sus características sociales, económicas, tiene una mayor vulnerabilidad ante cualquier impacto. Es importante cómo podemos realmente fortalecer, cómo las mujeres enfrentamos las barreras para poder acceder a recursos económicos, a empleo, a oportunidades de financiamiento, a oportunidades de capacitación dentro del cantón. Es importante cómo podemos incorporar el enfoque de género también para garantizar que la planificación y la ejecución de las estrategias realmente responda a la realidad y los impactos que vivimos las mujeres en el territorio. En materia de exclusión social es importante el reconocimiento de que hay una alta población migrante, de nuevo en Colorado principalmente, y afrodescendiente, ¿verdad?, que históricamente ha vivido procesos de exclusión y de vulnerabilidad diferenciado. Es importante justamente también lograr entender que en la planificación urbana nos falta mucha perspectiva de cómo realmente podemos integrar a los ecosistemas en el desarrollo urbano y cómo eso no es un trabajo más, es solo un pensamiento distinto, ¿verdad? Es una planificación diferenciada, es un diseño desde otro lugar, no es más inversión. De repente es solamente la forma en la que hacemos las cosas, que hay oportunidades. Guapiles y Cariari, donde viven los principales impactos vinculados a todos los temas que tienen que ver con inundaciones, es sumamente importante repensar cómo es que construimos e invitar a quienes construyen de que construyan de una forma diferente. Definitivamente los eventos climáticos afectan la educación, la atención médica y la seguridad alimentaria de toda la población, pero principalmente de los niños y las niñas y adolescentes. En materia de sector económico y productivo, el agro y el turismo definitivamente son las dos actividades económicas que son mucho más afectadas por los impactos climáticos en este cantón y que requiere de esa inversión en materia de cómo invertimos en tecnologías diferentes, pero además de cómo capacitamos y sensibilizamos a todos vinculados a esto. Y algo muy importante tiene que ver con la participación comunitaria. Yo creo que vivimos tiempos complejos con respecto a la participación comunitaria, hay muchísimo individualismo y de repente mucha desarticulación, creo que nos pasa a todos y todas en nuestras comunidades, pero creo que es importante que desde cualquier oportunidad que se tenga desde el gobierno local para fomentar la participación se pueda hacer. Eso hace también que porque parte esencial de la adaptación es cómo la organización comunitaria es parte del corazón de que sea posible o no. Entonces, eso. Bueno, sí, ya les comenté que Colorado es el distrito que tiene mayor vulnerabilidad.
Como recomendaciones, definitivamente el fortalecimiento de la articulación institucional para realmente poder optimizar la ejecución de este plan. Realmente para mí fue un gran placer trabajar en todo este proceso, pero además en el proceso de cierre con el CCCI, escuchar a las instituciones decir que en este proceso participativo realmente había sido la primera vez que no iban como silos de conocimiento, sino que realmente lograron aportar con la complejidad de lo que requiere o el contexto climático. El segundo es garantizar que hay sostenibilidad financiera de esas medidas de adaptación. Si bien la municipalidad no puede poner todo el presupuesto para todas las medidas, definitivamente que ustedes logren programáticamente transversalizar las medidas dentro de lo que ya hace y las diferentes áreas de la municipalidad es sumamente importante. Pero además, ¿cómo podemos desde la municipalidad ser creativos y creativas para acceder a diferentes recursos financieros para garantizar la implementación de las medidas? Otro punto es fortalecer la participación comunitaria y gobernanza local, creo que esto ya lo mencioné anteriormente. Cómo integrar el enfoque de adaptación basado en ecosistemas dentro de la planificación territorial. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Y cómo también la incorporamos dentro del desarrollo de los sectores productivos, ¿verdad? Obviamente el agro y el turismo son orgánicamente muy cercanos a los ecosistemas, pero también tenemos que pensar en los servicios y los comercios, cómo los podemos integrar también desde esa perspectiva. Cómo podemos, algo muy importante es la promoción de la educación y sensibilización sobre cambio climático y adaptación. Las comunidades están ansiosas de aprender. Es impresionante lo que, ¿verdad? Una lo siente cuando llega ahí, las personas quieren saber, es como quiero saber de esto, cómo aprendo más. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad para realmente garantizar y que eso me lleve a mayor participación dentro del territorio. Porque mucho hablamos de cambio climático, cuando ya una se enfrenta al asunto al frente, es distinto, ¿verdad? Y realmente las personas quieren muchísimo aprender. ¿Cómo podemos promover la recopilación y gestión de los datos? Esto es sumamente importante. Les mencionaba el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? El Comité Municipal de Emergencias cuenta con un sistema de monitoreo, llamémoslo así, o de reporte. Sin embargo, por ejemplo, hay amenazas climáticas que no se incluyen, no solo ustedes, en el país en general, sequía y olas de calor. Y sequía y olas de calor no tienen datos registrales dentro del proceso de recopilación del Comité Municipal de Emergencias, pero las personas dentro del territorio, claramente, porque acabamos de pasar 2 años del Niño, reportan cómo esto tiene una afectación alta, no solamente en materia económica, sino en materia de salud, ¿verdad? Y no solamente afecta a las personas que viven en el cantón, sino inclusive afecta a las personas turistas que vienen a visitar. Otro punto es el desarrollo de estrategias de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Creo que eso ya también he profundizado bastante a lo largo de la presentación. Cómo garantizar el enfoque de género, cómo fomentamos la investigación aplicada. Y aquí es muy importante, en el proceso participó la UNED y la Universidad de Costa Rica de forma permanente, y el CUN Limón. Y realmente hay la posibilidad de poder generar investigación a partir de los centros de educación formal. Tienen esa posibilidad, aprovechenla. Si hay un tema de que nos falta información de sequía, ¿cómo podemos generar un sistema de recopilación a través de la Universidad de Costa Rica, junto a la UNED, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer investigación que nos permita robustecer las oportunidades de mejora que tenemos? Fomentar, bueno, ya esto lo dije, garantizar la integración de mecanismos de comunicación que sean inclusivos y accesibles. Como les decía, las personas en las comunidades quieren aprender, pero es muy importante cómo le llega esa información a las personas y cómo realmente podemos garantizar que las personas están sintiendo que hay una transmisión de conocimiento que es importante para ellas. Y realmente cómo podemos, y por último y no menos importante, esto es una recomendación del SINAC, ¿verdad? Para futuro es importante generar una herramienta de cuantificación de aportes financieros, ¿verdad? Y cómo se armonizan con los diferentes instrumentos. O sea, cómo estas medidas, realmente, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién aporta qué? Recurso humano,
quién reporta articulación, quién reporta qué parte del presupuesto, ¿verdad? Y cómo lo desarrollamos. Y eso es sumamente importante para realmente poder decir cómo es que esta medida va a tener forma, cuerpo, pies, camina, impacta a la gente, pero además también cómo en ese ejercicio también se requiere articulación ya de por sí. Y bueno, eso es básicamente la presentación que les teníamos el día de hoy. No sé si alguno o alguna tiene alguna duda. Duré 30 minutos. Antes de que sigan, compañeros, sí, quiero que queden actas que el internet está caído, por lo que esta transmisión no, valga la redundancia, no se está transmitiendo en vivo. Este es un problema técnico que está fuera de nuestro control. Entonces, sin embargo, la sesión sí se está grabando y se subirá mañana en el momento oportuno, ¿verdad? Adelante, Andrea, ¿o ya finalizó? No, ya terminé, pero más bien preguntarles si alguno tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Sí, yo tengo una desde el inicio, pero no quise interrumpirla. No, tranquilo. Alejandro, es que no nos explicaste, o por lo menos yo no lo escuché, si ellos son parte del que les ayudan a ustedes a desarrollar este plan, o es una empresa privada. Ese detalle lo dejó, o sea... Es que yo di mi cédula, me asusté. Que nos expliques tal vez eso, sí, claro. ¿Quién financió el plan? Ok, en una ocasión tuvimos una intervención que ustedes nos habían dado el año anterior, y se había hecho como un recuento de lo que hemos venido trabajando. Básicamente, a grosso modo, tenemos un patrocinio. El producto de hoy es un patrocinio que se ha dado gracias al programa de BALAC, escalando soluciones, ¿cómo es? Escalando medidas de adaptación basadas en ecosistemas en América Latina rural. Es un programa de un consorcio en el cual parte de este consorcio está hoy el compañero Ari Regidor de la UICN, y Pocosí fue beneficiado como cantón, al igual que Sarapiquí, por la parte del territorio de interés del programa de BALAC. BALAC bueno, ahorita podemos dar un poco también palabra a Aris para que nos amplíe más, pero Pocosí tiene territorio que es de interés dentro del programa. Entonces, el gobierno local se ve beneficiado con un producto tan enriquecedor que es el plan de adaptación al cambio climático. Ya ustedes vieron, es un esfuerzo que lleva una logística atrás bastante considerable, un esfuerzo de capacitación, de convocatoria a institucionalidad. Hemos trabajado mucho con el CCCI, toda la parte de las instituciones presentes nos han colaborado con aportes bastante enriquecedores, y se establece la línea o el norte de qué va a trabajar el cantón de Pocosí bajo esta sombrilla del plan de adaptación al cambio climático, que va a trabajar hacia futuro, cómo vamos a adaptarnos en las distintas comunidades, cómo vamos a adaptarnos en los grupos, en las asociaciones de desarrollo, involucrar a SADAS, en sí, a todas las fuerzas vivas del cantón, dándole responsabilidades y, como bien lo decía André, empoderándolos y dándoles conocimiento, capacitándoles de qué es la línea que nosotros, con base en el plan de adaptación al cambio climático, seguimos como cantón propiamente. Entonces, en resumen, EBALAC nos da, junto con lo que es la contratación de Biomatec, un producto, un documento construido de forma participativa, que es como lo que siempre hemos estado impulsando desde el programa de control ambiental, que se llame la gente, que participe la gente. Gracias a Dios ha sido así. Todavía inclusive tiene que haber mucho más involucración en la parte de implementación, que esta es la parte que, como les comenté en un principio, es la que sigue. Ya posteriormente ha presentado, y ahorita evacuamos también algunos comentarios o dudas que ustedes también tengan. Entonces, esta es la situación de hoy. Hoy ya estamos con un documento prácticamente finalizado, que en su momento se va a entregar de forma bonita. Vamos a hacer un cierre de programa, que ahí se va a extender la invitación a ustedes como consejo, pero sí, el día de hoy la idea es que ustedes conociesen el producto que vino a dar final a esta parte constructiva, y como les comenté también en un principio, lo conozcan, lo reciban y lo aprueben, para que ya de ahora en adelante más bien siga la segunda etapa, que es la implementación de este plan.
De igual manera, doy tal vez un par de minutitos a Aris para que conozcan sí, propiamente lo que es el programa de BALAC, para que nos amplíe un poquito esto y tengan ustedes también esta noción de lo que hemos venido trabajando gracias a este apoyo tan importante hacia el cantón, ¿verdad? Aris. Buenas noches, señor alcalde, señor presidente, compañeros del Consejo Municipal y síndicos. Dos elementos que me parece importante de la pregunta que se hace. La UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, participa con GIZ, que es la cooperación alemana, y con el CATIE en el programa de BALAC, como bien lo ha mencionado don Alejandro. Con financiamiento del Ministerio de Ambiente alemán, se llevan a cabo varias actividades en el país para potenciar las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Uno de los productos que se trabaja está vinculado con planes y políticas a nivel territorial o nacional que permitan incorporar medidas de adaptación. Otros productos que también estamos trabajando con la municipalidad en otros componentes están vinculados a actividades de reforestación, al levantamiento de información de fincas para mejorar actividades silvopastoriles o para incorporar elementos de carácter forestal en actividades agropecuarias. Hay una combinación de diferentes elementos que están apoyando a los cantones de Sarapiquí y de Pocosí. En el caso específico del plan de adaptación que se pone hoy acá de manifiesto, primero es una contratación con fondos alemanes cuya responsabilidad es de UICN. El año pasado, en diciembre que estuvimos acá, les contamos el proceso que se llevó a cabo de concurso público abierto, no fue directo, hubo un análisis técnico para determinar quién era el equipo consultor responsable. Biomatec, que es la empresa que hoy está representada por don Gustavo y Andrea acá, gana la licitación e iniciamos el proceso. Dos características fundamentales de esta empresa: número uno, tenía experiencia previa en elaboración de planes de adaptación en otros cantones del país, no bajo el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, pero sí bajo, número dos, y muy importante, la metodología que se establece a nivel nacional por medio de la Dirección de Cambio Climático. Es decir, el plan, la forma en cómo está establecido no es al azar. El país tiene un plan que se llama Plan A, territorial, que lo que busca es determinar cuál es la forma en que los planes de adaptación de todos los cantones deben elaborarse. Para nosotros era muy importante que la empresa que ganara la licitación tuviera experiencia en ese proceso. Me acompaña don Mario Cerdas del SINAC, que fue la persona designada por SINAC para verificar que técnicamente los productos intermedios que se venían generando respondían a los lineamientos de la Dirección de Cambio Climático del SINAC. Es decir, que tuviéramos un plan que técnicamente cumpliera con todos los diferentes componentes establecidos según los instrumentos que definió el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para construir el plan. Desde esa perspectiva, check, podremos decir, tenemos un plan que reúne esas condiciones y características propias de cómo se tiene que hacer un plan de adaptación en el país. Tenemos varios ojos también que llevaron a cabo un proceso de revisión de este plan previo a esta presentación. Menciono tres, además del acompañamiento técnico de la municipalidad por medio de la Unidad de Gestión Ambiental, el Comité Técnico-Científico de Acto también estuvo participando de este proceso. La Comisión Nacional de Emergencias le echó también una revisión y el equipo técnico de la UICN también estuvo detrás de la verificación del cumplimiento. ¿Qué cosas uno no toca? Los resultados propios a la voz de la comunidad. Si la comunidad dice es por aquí por donde vamos, uno no se mete a discutir esos componentes porque por eso hubo una actividad de carácter participativa donde algunos de ustedes nos acompañaron. ¿Qué implica el plan? El plan no tiene elementos de carácter restrictivos, no establece limitaciones, el plan no es un instrumento que haga que se lleven a cabo una serie de decisiones o tomas de decisiones que impliquen una serie de consecuencias desfavorables para instituciones o para personas. Todo esto no se vincula al plan de adaptación. El plan de adaptación, le utilizamos acá el término de sombrilla, y lo que busca es convertirse en un instrumento que más bien genere espacios de acuerdo. Y quiero ser muy enfático en que uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel cantonal es el de la participación comunitaria o participación ciudadana. El plan se convierte en una gran oportunidad para establecer los intereses comunes y objetivos comunes de los diferentes grupos y sectores de la comunidad,
tanto en materia ambiental como en materia agropecuaria. Y eso es muy importante verlo bajo el enfoque de adaptación, y es visto ese plan bajo esa condición. Y mi último mensaje con respecto a esto es recordarles que en términos de la teoría del desarrollo territorial, Pocosí prácticamente, y Guapiles, Cariari está siendo visto como una ciudad intermedia, así se le denomina, ciudad intermedia, cuyo crecimiento económico y desarrollo va mucho más allá de un simple cantón que tenemos con actividad económica fuerte fuera del área metropolitana. Es una ciudad intermedia, es un satélite de desarrollo para la región Caribe. Eso lo que quiere decir es que el plan de adaptación, como ustedes lo vieron, considera elementos de carácter social, económico, ambiental, infraestructura, productivo, de una ciudad intermedia como lo es Pocosí. Y el plan permitirá, en esa lógica, y el resultado que hemos recibido es bastante oportuno y favorable para nosotros en UICN y en el programa de BALAC, para entenderlo como una ciudad que está en crecimiento, con un enorme potencial y que debe resguardar los elementos de carácter ambiental para que su crecimiento sea sostenible. Muchas gracias. Bueno, entonces abro el espacio para consultas, compañeros. Regidor Méndez, adelante. Muy buenas tardes para todos. La verdad es que ha sido bien productivo este proceso. He tenido la oportunidad de estar por ahí, de participar en 2, 3 charlas o talleres y ha sido muy rico en cuanto al contenido. Obviamente extrayendo, bueno, para Alejandro las felicitaciones y el agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo junto con el personal de control ambiental. Andrea, expositora, excelente. Yo aquel día le di una nota 1000, ¿verdad? Y hoy se la volvemos a dar, don Harris. Y a todo el personal, de veras que están muy preparados con el tema. Y para nosotros es un instrumento, sería un instrumento para poder trabajar, sería una herramienta para poder trabajar en esta línea. No podemos obviar jamás, el impacto climático está y no lo podemos revertir tampoco, es que ese es el asunto. Aquí no hay reversión, no hay marcha atrás, tenemos que adaptarnos a ese cambio constante de todos los elementos que tienen que ver con este cambio. Y obviamente pues todo lo que es inherente a obra pública, red vial, etcétera, proyectos en general de la municipalidad y nosotros en la parte política acá en Consejo junto con el alcalde, pues tomar las mejores medidas, las mejores iniciativas para poder implementar, para poder articular, para poder invertir los recursos públicos donde realmente se necesitan y qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Y para eso existe también la debida planificación, ¿verdad? Y si a la par tenemos elementos como esta herramienta, pues obviamente vamos a saber, vamos a estar ubicados en qué es lo que se debe hacer, cómo hacerlo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿En qué momento? Sí, en este caso sería si por medio de las escuelas y colegios podrían dar a conocer y seguir esta línea de capacitación, de talleres para ir capacitando a esta población. Esa sería la pregunta así concreta. Sí, definitivamente creo que hay mucho que se puede articular con el Ministerio de Educación Pública. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene actualmente, no sé qué están operando, pero tienen un área de educación para la sostenibilidad, y es justamente cómo podemos involucrarnos desde esa institucionalidad. Se podría generar procesos de charlas y sensibilización con personas menores de edad en el territorio.
La palabra, sí, regidor Retana. Buenas noches a todos. Andrea, es maravilloso venir en Pocosí y ser parte de este consejo. Ayer tuvimos sesión ordinaria y vino un especialista, un ingeniero, para ver temas de tratamiento de desechos sólidos. Hoy en la Comisión de Asuntos Ambientales se trabajó con una ONG que se llama Cadena, que está vinculada al tema de la atención de desastres. La semana anterior trabajamos sobre el mismo tema. Creo que aquí el tema verde está al orden del día. El asunto de todo el trabajo que han hecho me parece a mí maravilloso. Yo creo que también para el compañero que es funcionario de la municipalidad existe una comisión de asuntos ambientales y esos temas hay que trabajarlos de manera articulada, de manera conjunta, porque si trabajamos como islas, la consecución del presupuesto se complica un poco, digamos. Los regidores tienen que estar enterados de lo que se hace y hoy aquí nos estamos enterando. Yo no sé qué tan exitosa fue la presentación y la afluencia de personas hoy en Tortuguero, no sé cuántas personas estaban, no lo sé, porque los procesos de socialización de la información son muy importantes para que la gente llegue. Me podrá contar cuántos llegaron. Yo también quiero orientarme al discurso del señor, el regidor don Luis Méndez, que al igual que yo es educador. Yo creo que desde las escuelas, desde los colegios, tenemos que trabajar con el ABC de los temas ambientales, con la alfabetización de los temas ambientales. Nosotros crecimos en una sociedad donde nos enseñaba la maestra que el agua era un recurso inagotable, y ya hemos entendido que eso no es así, gracias a los procesos de alfabetización ambiental de los que hemos participado. Creo que es importante que de las escuelas y los colegios podamos colaborar en esto, y también es importante darle continuidad, porque de alguna forma siento, Andrea, en tu discurso que eso es como un cierre, como un adiós. No. Ah, bueno. Bueno, sí, por eso. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay que continuar con el proceso. Yo creo que a mí me han criticado a veces por lo intangible de lo que yo creo. A veces creemos que embetonar Pocosí es lo más importante. Y creo que hay elementos de mayor valor, como este tema ambiental, que miren, si nosotros logramos trabajar sobre la mitigación del cambio climático y somos exitosos, no habría que construir tantos puentes porque no tendríamos tantas inundaciones. Entonces, compañero Retana, gracias. Ayer lo conversamos. Quien quiera hacer uso de la palabra, le voy a dar 1 minuto para que plantee concretamente la pregunta. ¿Puede hacer la pregunta? No, Juan, no voy a hacer ninguna pregunta, pero si solo venimos aquí a preguntar, sí, creo que no vamos para ningún lugar. Me parece que es importante que los regidores también expresemos lo que pensamos. Ayer lo hablamos, regidor, y usted fue uno de los que justamente pues me indicó que deberíamos de ser un poco más concretos y expeditos en las preguntas. Sí, perfecto, gracias, regidor. Gracias, interpretamos claramente la inquietud en términos de qué pasa después de acá. El primer proceso finaliza a finales de febrero de este mes, que es la entrega de este documento final, que es la base de la continuación del proceso de acompañamiento. Acaba una primera parte porque la contratación con Biomatec finaliza, que ese es uno. El programa de BALAC continúa hasta el año 2025, probablemente se extienda al 2026. Hay al menos 3 líneas de acción que queremos continuar. ¿Por qué se elige al CCCI? Porque es la instancia de carácter cantonal donde están todas las instituciones públicas que participan de este proceso, de manera tal que no solamente descansa la responsabilidad en la municipalidad como líder del proceso, sino que el objetivo del plan es que las instituciones públicas adopten parte de las medidas que se han construido para ser incorporadas dentro de sus planes institucionales. Es ahí la relación que hay entre objetivo, institución, financiamiento. Ese es el objetivo del plan, que no toda la responsabilidad recaiga sobre la municipalidad. Ese es uno de los primeros elementos. Segundo, en materia de educación ambiental, hemos conversado con don Alejandro y el equipo para tratar de realizar actividades de educación ambiental y seguimiento de actividades de educación ambiental a nivel de, primero podría ser escuelas, colegios,
pero también les quiero comentar que en el cantón hemos identificado que hay algunas comisiones de jóvenes que trabajan temas ambientales que no necesariamente están vinculados a temas de carácter académico y que también es importante impulsarlos porque hacen actividades de voluntariados o hacen actividades específicas de acompañamiento forestal o de reforestación, y hay que mejorar la capacidad de conocimiento técnico sobre estos temas. Y tercero, evidentemente la aprobación del documento es muy importante en términos de los pasos siguientes, las diferentes actuaciones que debemos realizar en compañía con, número uno, la municipalidad, para definir las acciones y talleres de seguimiento para que las instituciones públicas que participaron del proceso de construcción adopten también medidas dentro de sus planes institucionales y que entonces tenga sentido el haber construido un plan de adaptación. Entonces sí hay una finalización, uno, del proceso de contratación que está establecido desde el punto de vista temporal, pero el programa continúa dando el acompañamiento y el soporte para iniciar el proceso de implementación institucional. Muchas gracias, señor regidor. Muchas gracias. Doña Patricia Aguilar, tiene la palabra. Buenas noches, señores del Consejo en pleno, regidores, propietarios y suplentes, síndicos, propietarios y suplentes, señor alcalde, señora secretaria, señor presidente y público que nos acompaña. Al ingeniero, se me fue el nombre del resto, Alejandro, y las personas que nos ven por las redes sociales. Sí voy a hacer un llamado de atención, porque nosotros participamos ese día. El regidor Luis Méndez y mi persona estuvo el día que se vieron estos documentos y participamos cierto ratito ahí con ellos. Y el llamado de atención es a las instituciones que no llegaron ese día, puesto que fue el CCCI el que hizo la convocatoria. Realmente hubo muy poco compromiso y a la hora de ver un proyecto como este tiene que ser integral, así lo hicieron ver ustedes ahorita en la exposición, pero sí hay que hacer un llamado de atención porque se planea con bastante tiempo. Hay que felicitar a Rosalín también lo que ella hace en su departamento, cómo planifica de bien, y ya tienen todas las fechas establecidas para que participen. Fue de algo que ella se quejó. No puede ser posible que ya tengan sus fechas y no lleguen. Entonces, de mi parte, señor presidente, es sano hacerles un llamado que si no puede participar la persona, por lo menos alguien que tenga el compromiso de esa institución para que pueda participar, ya que esto es a nivel no solamente nacional, sino internacional. También se está viendo lo que es el tema del cambio climático. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, regidora. Regidor Villagra, adelante. Muy bien, buenas noches para todos, Consejo Municipal en pleno, señor alcalde, señora secretaria y señores expositores que están hoy aquí, para todo el público también de Pocosí. Sí, algunas preguntitas concretas. Tratándose de preservar los ecosistemas de Pocosí, me hacía la pregunta si es relevante que solamente un cantón lo pueda poner en práctica. De verdad valdría la pena, pero me pareció que unido a Pocosí estaría Sarapiquí, entonces sería más o menos una región, estaríamos impactando, digamos, con los proyectos. La otra consultita sería, escuché que el gobierno alemán está ayudando por medio del Ministerio de Alemania. ¿Podrá existir alguna posibilidad de que el Ministerio de Ambiente de Alemania pueda, por medio de la municipalidad, traer recursos o pudieran traer recursos para poder invertir en el cantón? No así directamente al Ministerio de Ambiente, porque si no se nos va el recurso, para poder fortalecer más la área forestal del cantón y tal vez un poquito, tal vez que nos digan sí qué tipo de especies podrían ser mejores para poder mantener los ecosistemas, porque si hablamos de especies forestales comerciales, pues ya vamos a tener por un tiempo, pero se nos van muy rápido, se venden después y se desaparecen. Entonces, cuando hablaban ahí de las especies
sembrar cerca de carreteras o así. En muchas ocasiones se siembra por error árboles que no deberían de estar cerca de las carreteras o árboles que no deberían estar en los parques, y tenemos esa situación. La otra parte es que creo que sí estamos aprendiendo un poquito más cuando decía la muchacha que se venía en el cantón y se veía gente que quiere el proyecto, que quiere aprender. Ya estábamos acostumbrados a botar la basura en el patio o a quemarla, y hoy día veo que hay mucha gente con ganas de aprender, y muy bien lo que está haciendo la parte ambiente de empezar a reciclar y todas esas cosas. La última sería, bueno, era básicamente eso, que sí nos gustaría saber qué tipos de especies son más para proteger los ecosistemas, para ver si aprendemos un poquito más en esa área, tal vez. Muchas gracias. Nada más para hacer alguna acotación también de las consultas. Con respecto al territorio, bueno, nosotros claramente somos de los principales beneficiados. El plan viene propiamente en todo lo que es el territorio de Pocosí. Se planteó ahorita también en la exposición, en la intervención de Aris, también hay otros cantones beneficiados, Sarapiquí, inclusive San Carlos también se están viendo beneficiados de otras líneas del proyecto de Balac. La parte propiamente del financiamiento, bien como lo planteaba Andre, tal vez ahorita nos pueda ampliar un poco más, hay distintas líneas que se pueden tocar, distintas puertas que podemos buscar ya una vez estando sobre la marcha en lo que es la implementación. Bien, también nos lo dijo ahorita Aris, el plan EVALAC estaba proyectado a terminar en el 2025, se está viendo una posible ampliación al 2026, continuando esta línea de trabajo y esta línea de apoyo que nos ha venido dando la Municipalidad de Pocosí. Todavía hay líneas que se pueden todavía implementar a futuro, de aquí ahora en adelante, después de una aprobación del documento, para comenzar ya a llegar hacia la comunidad, comenzar a llegar hacia las escuelas y hacia las fuerzas vivas. Entonces es como esta línea de patrocinio que puede por ahí tocarse. La última consulta que haces por ahí, Villagra, con respecto a la parte forestal, la línea forestal está incluida en varios apartados de lo que es el plan de adaptación, la recuperación de riberas de ríos, de bosques, y en su momento también les había comentado que otra línea que trae el proyecto de Balac de beneficio hacia el cantón, de beneficio directo hacia la municipalidad, es también todo un fuerte apoyo que viene hacia lo que es el vivero municipal. Inclusive hay un patrocinio fuerte ahí económico para que el vivero municipal entre en una operación con un patrocinio tanto financiero, como estoy mencionando, y técnico, de asesoramiento. Y en ese asesoramiento es que ya se va también posteriormente a trabajar las líneas de reforestación en distintas partes del cantón previamente establecidas, y no es que sea restrictiva, sino que es como donde vamos a iniciar la parte del río La Suerte, que es inclusive uno de los ríos que viene por ahí trabajándose para lo que es la recuperación de riberas, que sabemos que viene bastante afectado, igual que el río Tortuguero. Son ejes de inicio de este plan de reforestación que vamos a dar pie con lo que es el apoyo de Balac y la entrada en operación del vivero municipal. Nosotros tenemos la infraestructura, pero nos falta todavía más capacitación hacia los muchachos, que esta viene también incluida dentro de este apoyo, y propiamente ya la operación y la generación de plantas, tanto ornamental, que nosotros sí claramente ocupamos para nuestras áreas públicas, como la parte de reforestación y recuperación de bosque. Entonces por ahí son líneas que se proyectan en el mismo eje de atención al cambio climático, de adaptación y del patrocinio que da Balac. Yo lo único que iba a aportar a eso es que en realidad el SINAC tiene muchísima información sobre qué especies o qué especies. Es súper robusta la información que tienen, y por eso es que la articulación institucional es tan relevante realmente para poder implementar las medidas. No hay que inventar el agua tibia, el conocimiento está, pero es cómo lo compartimos para realmente poder garantizar la implementación. Eso uno. Lo segundo son los accesos a los fondos. Hay fondos internacionales que inclusive invitan a gobiernos locales. Con un plan de adaptación es mucho más fácil
poder acceder a los fondos, porque ya hay un estudio técnico de fondo que sustenta porque es importante la implementación de medidas. Entonces creo en parte en el último eje, como parte de eso también incluye justamente el mapeo de posibles financiamientos que permitan a la municipalidad en este caso, pero al final al cantón, poder acceder a otros fondos para el proceso de implementación de algunas de ellas. Alejandro, quiero una consulta solo para Andrea, así muy rápido. ¿Cómo adaptamos al cambio climático la producción bovina? Escuché en un inicio que usted indicó que implementando tecnología, pero ¿qué pasa si ese productor es un pequeño productor de ganado y no tiene recursos económicos para implementar esa tecnología? O sea, ¿qué incluyen ustedes dentro de ese plan? No sé, financiamiento, qué sé yo, para el pequeño productor, porque es complicado adaptar el sector bovino al cambio climático justamente si no hay recursos económicos, creería yo. De hecho, creo una de las primeras medidas es lograr identificar, hacer un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, pero además cuál es el acceso de generar planes con financiamiento y tecnología. O sea, ocupamos tecnología, que es dinero, y para ello necesitamos identificación de las fuentes de financiamiento para poder implementar cualquier medida que se requiera en ese sentido. Pero todavía falta la caracterización de datos que nos permitan realmente recomendar cuál es la tecnología específica, principalmente en... ¿No tienen esos datos dentro del plan? No, tan específicos no existe en caracterización bovina. Ok, bueno. Ahí tal vez sí amplío un poco, que Balac también viene trabajando, yo no planteo varios, una parte de apoyo al productor en sí ganadero. La última vez creo que se había contabilizado que ya habían 18 fincas que estaban recibiendo beneficios. Dentro de esos beneficios, apoyo en la parte de cercas eléctricas, viene un apoyo también en la parte de cercas vivas y habían otra serie de insumos propiamente que demandaba el productor que estaban siendo patrocinados por Balac. O sea, ya hay una línea de trabajo que se está haciendo, no es propiamente que esté incluida dentro del plan de adaptación, sino que el programa de Balac ya viene trabajando una línea silvopastoril a nivel del cantón, que es paralela a este programa. Sí, al final de cuentas, digamos, todo viene, como es que fue parte de los que les mencioné, todo es como una sombrilla. Ahí sería más bien contradictorio, ¿no? Implementar cercas eléctricas cuando más bien se trata de aumentar la cobertura boscosa. Cercas vivas, diría yo, ¿no? La parte de cerca eléctrica venía en el sentido de que se hiciera una reposición de la cerca de alambre de púa. Entonces por ahí se estaba apoyando en ese proyecto. Pero la cerca viva también viene incluida dentro de esta línea, de este programa, que es lo que realmente se implementa como medida de adaptación basada en ecosistemas, que la cerca viva viene también a tener la finca en operación y la parte forestal también se ve beneficiada por ese aprovechamiento de siembra viva en cerca. Pero sí es como un apoyo en ambos sentidos, como el apoyo inmediato y el apoyo a largo plazo que se está dando. Okay. No tenemos más consultas, ¿verdad? Bueno, este plan tenemos que aprobarlo, ¿correcto, Alejandro? ¿Están de acuerdo, compañeros, que lo aprobemos el día de hoy? Yo veo que no hay ningún problema. Los que estén de acuerdo en aprobar el plan de adaptación al cambio climático del Cantón de Pocosí, elaborado junto con el programa EBALAC, para así dar inicio con su implementación en el Cantón de Pocosí, involucrando fuerzas vivas y la participación institucional. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. 9 votos a favor, para que sea dispensado el trámite. 9 votos. El cierre, Alejandro, si gusta. Bueno, de parte del proceso de control ambiental, agradecer claramente el espacio, nos extendimos un poco, sin embargo ustedes vieron, la información es demasiado enriquecedora. El plan de adaptación viene siendo esta línea que de hoy en adelante, cuando comencemos a implementarlo, vamos a tocar también las puertas de ustedes para ese apoyo. El trabajo con el CCCI y la parte institucional, como bien nos decía Patri, ocupamos ese compromiso.
en la parte de fuerzas vivas, claramente en la parte de las comunidades que van a tener que tomar su papel prioritario y completamente de eje central para que realmente las medidas lleguen a tener un impacto positivo y que ellos mismos se empoderen y sean replicadores de información, las personas que se vayan acercando y sumando a este plan. Ojalá vamos a continuar todavía de la mano con el proyecto de BALAC, ya trabajando esta implementación. Vamos a tener que ampliar inclusive esta carta de entendimiento con la cual dimos un inicio, pero sí vieron ustedes que el producto entregado por la empresa Biomatec hacia el programa de BALAC y de BALAC hacia nosotros como gobierno local cumple expectativas. Desde que se dio un arranque se tuvo bastante ambición con esto y tenemos mucho trabajo por delante, y ahí vamos a estar solicitando claramente el apoyo de cada uno de ustedes como autoridades acá del Cantón de Pocosí. Muchísimas gracias. A usted, licenciado. Muchas gracias.